Señoras y señores, sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Vamos a ir a algunas noticias rápidamente para que este video no demore mucho. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en México, señoras y señores, con Andrés Manuel López Obrador, con la migración también, que es el tema principal de este canal, por el cual muchos pues se suscribieron a este canal. Porque ¿qué pasó el día de hoy? En Tapachula, Chiapas, aunque el presidente de México, aunque el gobierno de México y aunque muchas asociaciones no volteen a ver a Tapachula, hay en este momento muchos migrantes en Tapachula, hay migrantes africanos exigiéndole al gobierno de México y también el día de hoy al alto comisionado de la ONU que por favor respeten sus derechos. Y ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a empezar hablando, señoras y señores, ¿de quién? Del expresidente de México, Felipe Calderón, que a través de su cuenta de Twitter publicó algo muy interesante. AMLO no es un hombre de palabra, acusó Calderón por los precios de la gasolina. Y es que el expresidente de México, Felipe Calderón, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador no es un hombre de palabra al acusar que el mandatario prometió que la gasolina costaría mucho menos, 10 pesos el litro, prometió el presidente de México. Es por eso que a través de su cuenta de Twitter, pues recordó esto, ¿no? Muy importante ver este video de López Obrador. Prometió que la gasolina bajaría, que costaría cuando mucho 10 pesos el litro. Puede haber razones para que cueste más del doble, a pesar de que ya es pues su gobierno, es lo que quiso decir. Pero hombre de palabra, lo que se llama un hombre de palabra, no es. Acusó el expresidente de México a Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú qué opinas acerca de esto? 24. Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas. Para que se tenga una idea, si ya estuviésemos en el gobierno, si Morena estuviese gobernando México en estos momentos, la gasolina no costaría 14 pesos por litro. Costaría, cuando mucho, lo que cuesta en Estados Unidos, 10 pesos el litro. En otras noticias, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo: vamos bien, no tenemos déficit. Reiteró AMLO, ¿verdad? El presidente de México reiteró que vamos bien, según sus palabras, no tenemos déficit. Lo que tenemos, no tenemos faltantes, dijo, y los ingresos son suficientes para cumplir nuestros compromisos de apoyar al pueblo. Recordemos que hace pues unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba acerca de subir el sueldo, o era una prioridad, ¿verdad? Subir el sueldo, ya que según su investigación por la migración detectó que en países de Centroamérica el salario es el doble que en México, a pesar de que México es un país más rico y se supone que está en materia económica más arriba que países centroamericanos, lo cual llama la atención. ¿Por qué? Porque México es un país rico, pero con salarios realmente demasiado pobres. Pero bueno, el caso es que en su visita al hospital rural de la localidad, allá, señoras y señores, en Chihuahua, pues estuvo hablando el presidente Andrés Manuel López Obrador precisamente de esto, diciendo que no hay déficit, que no hay problema en México, que México está marchando hacia adelante, y además subrayó que nada ha dañado más a México y a Chihuahua que la deshonestidad de los gobernadores o de los gobernantes o de los gobiernos que han pasado. ¿Ustedes creen, señoras y señores, déjame saber en la caja de los comentarios, que el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es diferente a todos los gobiernos pasados y que él sí es honesto? Esto es una pregunta, déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. Señoras y señores, también una triste noticia. Andrés Manuel López Obrador y otros políticos más, ¿verdad? Pues se lamentaron y se despidieron. ¿De quién creen? Pues del príncipe de la canción, que ya subimos un video hace unas horas atrás en este mismo canal, hablando de esto que pasó. Pues el día de hoy se dio la triste noticia de que José José
falleció, señoras y señores, a los 71 años de edad, pues en un hospital en Estados Unidos, ¿verdad? Debido pues a los problemas, señoras y señores, que ya tenía este señor, como el cáncer pues que le estaba acabando, ¿verdad? Entre otras cosas, pues el presidente de México pues lamentó el fallecimiento, ¿verdad?, de este personaje y dijo que el mejor homenaje es recordarlo y seguir escuchando sus canciones. Otro que también pues se despidió de él fue Felipe Calderón, quien compartió un video, ¿verdad?, que subió milenio.com y puso: qué triste, que descanse en paz. Ricardo Monreal fue otro de los personajes que se despidió, entre muchos más, como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que también dedicó un tweet, y muchos personajes más políticos, el Miji, Omar Fayad y otros más, ¿verdad? Estuvieron allí, señoras y señores, despidiéndose de El Príncipe de la Canción. Nosotros también subimos un video y creo que pues es lamentable esta pérdida para México, ya que es uno de los personajes más emblemáticos en la música mexicana y en Latinoamérica. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. ¿Este personaje marcó de alguna u otra manera sus canciones tu vida? Déjame saber ahí lo que piensas en la caja de los comentarios. Señoras y señores, vamos al tema migratorio. Se nos está acabando el tiempo de este video, pero déjame contarte que activistas reprochan el trato a migrantes en México y exigen que las políticas de migración sean cambiadas, así como lo escuchas. Hoy se llevó a cabo la audiencia Migración y Asilo en México en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En ella, activistas se quejaron del trato que le está dando México, obviamente, o que le ha dado a los migrantes dentro de nuestro territorio. Además, denunciaron que han pues recurrido o de alguna manera violado los derechos y las políticas migratorias para reducir el paso de migrantes por el país, y que la Guardia Nacional solo incrementa los agravios contra ellos. Es decir, está acusando este grupo de activistas a México, a la Guardia Nacional y a las autoridades mexicanas de estar violando los derechos de los migrantes, de estar violando las políticas migratorias y demás, de estar agravando su paso por México, y que es culpa del gobierno de México, de las autoridades mexicanas y de la Guardia Nacional, que los migrantes estén sufriendo lo que están sufriendo en nuestro país. ¿Cómo la ven, señoras y señores? Que pues están diciendo que México es el único culpable de la situación de la migración. Recordemos por ahí que el presidente de El Salvador anda dando sus discursos en la ONU acerca de las redes sociales y se olvida de que muchas personas de pues su país están migrando, ¿verdad? Y están pues sufriendo. Pero bueno, el caso es que activistas le echan la culpa a México, al gobierno de México, a las políticas migratorias mexicanas y a la Guardia Nacional por la forma en la que están sufriendo los migrantes. Y es que en Tapachula, Chiapas, señoras y señores, sigue el problema en Tapachula, Chiapas. Han habido protestas, han habido de parte de los migrantes africanos exigencias, protestas, incluso pues han salido personas lastimadas, golpes y demás, porque exigen migrantes africanos que por favor ya el gobierno de México pueda darles el paso libre por el país para ir hacia Estados Unidos, debido a que en el pasado julio, como ya te lo he contado, cambiaron las reglas. Entonces ya no pueden ir como entraron las caravanas al principio de año o a finales del 2018 por México y pasar como si nada, sino ahora necesitan, señoras y señores, debido a que pusieron a la Guardia Nacional, pues ir a los institutos de migración y quedarse ahí para solicitar que les den el paso libre, o de plano salir de ahí pero irse por la frontera sur, y lo que quieren ellos es ir a Estados Unidos, ¿verdad? Migrantes africanos protestaron ante pues el titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, mientras que este inauguraba el centro de registro para solicitudes de asilo dirigido por la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados. Mientras se daba la inauguración, migrantes africanos pues protestaron. Los migrantes exigieron
que el gobierno de México cumpla la ley y les dé libre tránsito por todo el país. Inició el viernes la visita del Alto Comisionado por México de 4 días para conocer la respuesta oficial y la coordinación existente entre la ONU ante la crisis migratoria de la región. Según la agencia de la ONU, en lo que va del año, el país ha recibido más de 46,000 solicitudes de asilo, en un incremento en 231% con respecto al mismo periodo, pero del 2018. Algo realmente escandaloso, lamentable, hubieron protestas y demás, y bueno, esto no nos ayuda en nada, sobre todo al gobierno de México, porque a nivel internacional, pues México está quedando como el malo de la película, el gobierno de México está quedando como un represor que por ellos tiene la culpa y que la Guardia Nacional tiene la culpa de todo lo que está sufriendo cada uno de los migrantes, y además de que se están violando los derechos y las leyes migratorias. Déjame saber en la cajera de los comentarios, ustedes, amigos suscriptores, qué es lo que piensan. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno de México? ¿Qué es lo que debería de hacer la Guardia Nacional ahora que a nivel internacional hay activistas, hay organizaciones, incluso la ONU está exigiendo, acusando y denunciando al gobierno de México, que son los únicos culpables, y que las autoridades mexicanas de migración y la Guardia Nacional y todas nuestras autoridades son los únicos responsables de la situación que se está viviendo en cuanto a la migración de todas estas personas allá en la frontera sur de nuestro país? Cuando para mí, yo creo que así como le están exigiendo a México, así como le están criticando y denunciando a México, así deberían de denunciar a Honduras, a El Salvador, a Guatemala y a todos los países de donde salen los migrantes, porque es responsabilidad primero de aquellos países de atender la crisis que están viviendo todos los ciudadanos de esos países. En cambio, el presidente de El Salvador está muy bien tomándose selfies en la ONU. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de estos temas. Y recuerda suscribirte, activar la campana para recibir todas las notificaciones. Te envío un abrazo, excelente tarde. Espero que te la estés pasando súper bien en este fin de semana. Y nos vemos al ratito en el video nocturno del día de hoy.